diagrama hierro-carbono, o particularmente hierro-carburo de hierro, en el primer punto se le solicita desarrollar, sería mejor dicho en el segundo punto, se le solicita desarrollar el estudio de enfriamiento de distintas aleaciones de hierro-carbono, ¿bien? Es decir, qué fases van a estar presentes, en qué porcentaje y cuál va a ser la composición de cada una a distintas temperaturas, ¿bien? Esto es lo mismo que el trabajo práctico 3. Está particularizado nomás aquí para el diagrama hierro-carbono. Ustedes ya lo vieron en teoría con el ingeniero Rodger. Y lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso teórico y poder hacer esos enfriamientos. Para iniciar el práctico, ustedes tienen que completar el diagrama que se le puso en la guía del trabajo práctico. El mismo llega hasta el 5% de carbono, ya que esta es la zona donde mayor aplicación práctica hay en la fabricación, en los tratamientos térmicos. El diagrama llega hasta 6,67%, ¿bien? Eso sería la parte más utilizada del diagrama hierro-carbono. Hasta los 6,67 se toma que hay 100% de la microestructura cementita, ¿bien? O de la fase cementita. Por lo tanto, esa fracción, ya que hacia la derecha seguiría el diagrama hierro-carbono, esa es la fracción que se utiliza y es la que se denomina diagrama hierro-carburo de hierro, ¿bien? Ustedes pueden, para completar ese diagrama, lo pueden realizar a través de AutoCAD o a mano, como ustedes prefieran, y lo que pueden hacer es utilizar otro ayuda, por ejemplo, el diagrama que se ve en la pantalla o los que tienen en los apuntes, ¿bien? La idea es que ustedes realicen el diagrama para familiarizarse con las curvas, ¿está claro? Quiero que adjunten en el práctico un diagrama realizado por ustedes hasta los 6,67, si es a mano alzada en forma prolija o en AutoCAD sería mucho mejor. Así ustedes van a estar familiarizados ya con las temperaturas, las líneas y las zonas. Bueno, se entiende, eso es sencillo. Después cuando vean la guía no digan que, bueno, que no llega hasta el 6%, hasta el 6,67, etc. Eso queda como el apartado 1. Un poquito de repaso. Como les comentaba, la zona de interés de todo ese diagrama es hasta los 6,67 y particularmente se llama diagrama hierro-carburo de hierro. La fase carburo de hierro, que es un compuesto intersticial, es una fase metestable, es decir, casi estable. Esto significa que si bien se va a descomponer en sus dos elementos constitutivos, que son el hierro y el carbono, tardará muchísimos años. Es por eso que se llama cuasi estable. Entonces, para la práctica, en la práctica, esa descomposición se va a dar en muchísimos años. A una temperatura alta, como 350, 400 grados, tardaría muchísimos años en descomponerse. Por lo tanto, se lo toma como estable. Como les comenté, en el diagrama de la guía está hasta el 5%, y se pueden observar, el diagrama de la guía es mucho más completo, pero no quiero que se confundan, vamos a utilizar un poco el del apunte. Ustedes cuando tienen el diagrama ven zonas y ven letras griegas como alfa, gamma y delta. ¿Bien? ¿Se acuerdan qué eran las letras griegas en los diagramas de fase? ¿Están todavía ahí? Eran como la fase, La digamos, fase, exactamente. Exactamente. Eran fases. El hierro es un metal alotrópico.
¿Mm? O sea, al variar su temperatura, va a tener distintas estructuras cristalinas, que ustedes ya estudiaron las estructuras cristalinas. ¿Ah? Hexagonal compacta, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, que se denotan como, por ejemplo, cúbica centrada en el cuerpo como BCC. ¿Bien? Eso viene del inglés, de las siglas en inglés de cúbica centrada en el cuerpo. Tenemos que alfa es cúbica centrada en el cuerpo, la fase alfa en este diagrama. Gamma es cúbica centrada en las caras y delta también es cúbica centrada en el cuerpo, pero tiene otros parámetros de red. Que esos parámetros de red, como ustedes vieron, hacen referencia a lo que son las dimensiones de cada celda. Entonces, este es todo el diagrama. Como ven, es más complejo que los que veníamos viendo y tiene muchísima aplicación para estudiar lo que son los micros constituyentes y lo que son las fases presentes en cada una. Ustedes vieron en teoría ya qué nombre tiene cada fase, lo vamos a repetir acá. Vamos a ver ahora la parte superior de este diagrama. Tenemos que, así como estudiamos los diagramas anteriores, tenemos la línea líquidos, que todo lo que esté por encima de esa línea va a haber 100% líquido, o sea, es la línea superior. También está el punto E, que ustedes ya vieron qué significa el punto E, cuando nosotros tenemos la línea sobre la línea líquidos. Eutéctico. Bien, que es como vimos, el de facilidad de fusión. Entonces, acá, sobre ese punto E, ocurre la reacción eutéctica, ¿bien? Entonces, ahí vamos a tener una fusión a la menor temperatura para todo el sistema. Esa reacción eutéctica va a dar una mezcla eutéctica de dos fases. Esa mezcla va a estar dada entre gamma, hierro gamma, y carburo de hierro. Entonces, tenemos líquido, llegamos en el punto E con la composición eutéctica y vamos a tener dos fases, que va a ser gamma y carburo de hierro. Volvemos y el punto eutéctico para las lesiones hierro-carbono está dado para los 4,3% de porcentaje de carbono en peso. Entonces, ahora para mejorar el estudio de este diagrama y para mejorar lo que después vamos a ver cuando hacemos las observaciones, a las fases que están presentes dentro del diagrama se le ponen nombres. Tenemos a alfa, que, volvemos para atrás, alfa en la zona izquierda, se denomina ferrita, gamma, que se denomina austenita en la zona izquierda superior, y delta, que se denomina ferrita delta. Esta última, y la zona donde se encuentra, que es la zona superior izquierda, donde se ven una serie de triángulos, no lo vamos a estudiar en este caso en profundidad, ya que, como ustedes acaban de ver en la clase de hoy, que es tratamientos térmicos, no hay un tratamiento térmico comercial que se realiza en esa temperatura. Por lo tanto, en este curso no vamos a profundizar en el tema de la ferrita delta. Así como las fases tienen nombre, volviendo un poco a lo que era el eutéctico, así como las fases tienen nombre, tenemos microconstituyentes. Los microconstituyentes son mezcla de fases. ¿Bien? Es una mezcla de fases que produce un microconstituyente. Ese microconstituyente eutéctico tiene nombre y para el caso del eutéctico se denomina ledeburita. Entonces, las fases que están presentes ahí, ustedes lo pueden ver en la zona de la izquierda, tenemos gamma, hierro gamma más líquido, y a la derecha tenemos carburo de hierro, que se denomina cementita, más el líquido. Entonces, en el punto eutéctico se va a dar la mezcla de gamma y de carburo de hierro que se va a llamar ledeburita. Es decir, austenita y carburo de hierro es ledeburita. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí?
¿Ninguna pregunta? Bueno. No, ingeniero. Tenemos aquí, en la imagen que se ve en la pantalla, la línea CED. Esta es la línea eutéctica. Entonces, entre ambas líneas, CED y líquidos, vamos a tener a la izquierda, como les decía, austenita más líquido, y a la derecha del eutéctico tendremos líquido más cementita. Por debajo de esa línea del eutéctico, cualquier cantidad de líquido remanente y que cruce esa línea se va a transformar en ledeburita, ¿bien? Esa ledeburita, que como les comenté, era la mezcla de austenita y carburo, no se va a observar a temperatura ambiente, ¿bien? ¿Por qué? Porque está compuesta por austenita. Y como vemos, vamos a ver ahora, la austenita sufre otra transformación. Por lo tanto, no vamos a tener ledeburita, vamos a tener algo que se denomina ledeburita transformada, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, esa sería otra zona notable, que es la línea del eutéctico. Por debajo de la línea del eutéctico tenemos la ledeburita. Para simplificar, cuando ustedes vayan a hacer el diagrama cuando vayan a ver los enfriamientos y a calcular las composiciones, lo pueden poner directamente como gama y carburo y no como ledeburita. Bien, acá tenemos en la zona izquierda de la pantalla la línea GJ. Esa es una línea de cambio alotrópico, es decir, por arriba de esa línea vamos a estar en la zona de la austenita y por debajo de esa línea vamos a tener austenita y ferrita. Bien, la línea GJ es la línea de temperatura crítica superior y la línea HJ es la línea de temperatura crítica inferior. Eso nos va a servir a nosotros cuando vayamos a hacer tratamientos térmicos para, en el caso de los aceros hipoeutectóides. Ahora, a la derecha de la pantalla, ya un poco ampliado, y a la izquierda del diagrama, va a aparecer también la línea GH y la zona alfa. Es decir, acá vamos a tener una solución sólida que va a ser hierro con una muy pequeña cantidad de carbono disuelto que se llama ferrita. La máxima solubilidad de carbono en ferrita es de 0,025%. Por lo tanto, la ferrita tiene muy poco carbono. En el diagrama ahí, en la parte inferior, sería correcto indicar que la solubilidad a temperatura ambiente es de 0,01% de carbono. Entonces tenemos esa otra microestructura que es la ferrita. Entonces ya tenemos las fases presentes van a ser ferrita, que es alfa, gamma, que es austenita, ferrita delta y la cementita. En esta otra imagen, donde se puede apreciar mejor el punto J y las zonas, es el punto del eutectoide, ¿bien? Se produce la reacción, cuando enfriamos, de austenita a una fina mezcla que va a ser ferrita y cementita, ¿bien? Ese microconstituyente, el segundo microconstituyente de este diagrama, se llama perlita, como ya ustedes lo vieron en teoría. Tenemos también la línea HJK, que es la línea de reacción de eutectoide, y la línea CJ, que es la línea solvus, es decir, una línea de solubilidad. Nos indica el cambio de solubilidad, en este caso de carbono en la austenita. El punto máximo de esa solubilidad, es decir, la máxima solubilidad de carbono en austenita, es de 2%, en el caso de este diagrama, a 1129 grados centígrados. Entonces, ahora podemos definir, ¿se acuerdan cuando definíamos acero al principio de las clases? Podemos definir ahora acero como la aleación de hierro-carbono
que tiene un porcentaje de carbono hasta el límite de solubilidad de carbono en la austenita. ¿Bien? Ustedes van a ver en algunos diagramas más modernos que ese punto está en 2,11% de carbono. En el caso del diagrama del práctico, un diagrama un poco más antiguo, aunque muy detallado, se lo sitúa en 1,8% de carbono. Vamos a tomar este 2 y en el caso de que ustedes, como van a realizar los ejercicios, van a tomar ese 1,8%. Hay pequeñas diferencias ya que las técnicas para realizar estos diagramas fueron mejorando, ya que como ustedes conocen, estos diagramas se hacen superponiendo distintas curvas de solubilidad, distintas curvas de composición, y se va haciendo enfriamiento y se va observando esas microestructuras, ¿bien? Entonces los más modernos que ustedes van a encontrar tienen 2,11% de carbono. Bueno, este punto también nos sirve a nosotros para dividir en dos este diagrama para profundizar un poco en la zona de estudio. A la izquierda vamos a encontrar, a la izquierda de ese 2% de carbono, vamos a encontrar la zona de los aceros, ¿bien? Y a la derecha vamos a tener las zonas de las fundiciones, pero de las fundiciones blancas. ¿Está claro? Las fundiciones grises no se ven en este diagrama y otro tipo de fundiciones no se ven en este diagrama porque contienen silicio. En este caso podemos ver únicamente las fundiciones blancas. Podemos dividir ahora y acero hipereutectoides hasta el 2%. Y en el caso de las fundiciones podemos utilizar la línea del eutéctico de 4,3% de carbono para dividir en hipoeutécticas, eutécticas y hipereutécticas a las fundiciones blancas. ¿Está claro? Disculpe, ingeniero, se cortó. ¿Qué puede repetir? Pero Dijo que dividíamos de hipoeutécticas e hipereutécticas, ¿verdad? sí. Tenemos las fundiciones en la parte de hipereutécticas, las fundiciones eutécticas y las fundiciones hipoeutécticas. ¿Bien? Esa es una clasificación de las fundiciones blancas. Bueno, sí, se había cortado, no sé si ahí me escuchan bien. Tenemos problemas de internet acá en la facultad. ¿Se Sí, se escucha? escucha bien, solo en ese momento se cortó. Bien. Sí, cualquier cosa me avisan porque no... Bueno, hay problemas de internet acá en la facultad. Ahora vamos a pasar al desarrollo de un ejemplo como el que ustedes van a tener. En este caso, para un acero de 0,4% de carbono, vamos a realizar, que está ahí marcada con esa línea blanca, vamos a realizar el enfriamiento partiendo de una temperatura donde el acero va a estar en un estado líquido, digamos. Está un poco corrida a la derecha. Está un poco corrida a la derecha. No, bueno, está bien, está correcto. Bueno, en el punto 1, en el punto superior, sobre la línea líquidos, tenemos 100% líquido. Esto ustedes van a tener que ir aplicando las reglas que ya venimos viendo, con una composición ese líquido de 0,4% de carbono. Ahora, llegando al punto 2, por debajo de la línea líquidos, justo en el triángulo donde comentaba que estaba ferrita delta, vamos a tener hierro delta más líquido. Y ustedes van a elegir un punto dentro de ese triángulo. Ustedes van a elegir un punto y van a calcular con la regla de la palanca, la regla de los segmentos directos, van a ver la composición y las cantidades. Para el caso del ejemplo, podemos tomar que hay una cantidad de 90% de líquido con una composición del 0,5% de carbono y 10% de hierro delta con composición de 0,1% de carbono. Eso debajo de la línea líquidos. Llegando al punto 3,
por debajo de esa línea que ahí se ve HB, hago referencia a lo que ustedes tienen en el práctico, vamos a tener austenita más líquido. Es decir, el hierro delta sufrió ese cambio alotrópico y pasó al denominado hierro gamma, que es austenita. A medida que vayamos bajando a través de la zona de austenita más líquido, va a ir disminuyendo la cantidad de líquido y a su vez va a ir aumentando la cantidad de carbono presente en la austenita, por las reglas de los segmentos directos. Se vería en la columna del medio, contando de arriba para abajo, el tercero. Así se observaría, por decirlo, en el caso que ustedes pueden acercar con un microscopio y ver lo que está sucediendo en ese momento. Una vez que llegamos a aproximadamente cruzando, digamos, la línea de sólidos, vamos a tener austenita 100%, ¿bien? Es decir, va a ir aumentando la cantidad de carbono presente en la austenita y va a ir aumentando la cantidad de austenita hasta que crucemos la línea de sólido, solidifique y vamos a obtener 100% austenita. Entramos ya en la zona de austenita. Tomamos un punto cualquiera a 1125 grados, vamos a seguir en la zona de austenita pura, pero va a variar su composición, ¿bien? Ya que ahí estaremos en la composición de la máxima solubilidad de carbono en la austenita. En este diagrama figura como 1,8% de carbono, pero como ya le comenté, en los modernos se toma 2,11% de carbono. Es decir, en ese punto, si ustedes hacen el cálculo y tiran la ley utilizando la regla de los segmentos directos, van a ver que se llega a la máxima solubilidad. En un punto 5, a 1000 grados centígrados, vamos a tener 100% austenita también, pero ya con una composición de 1,5% de carbono. Es decir, el hierro gamma va a tener 1,5% de carbono. Y así, si ustedes van llevando y siguiendo ese enfriamiento a través de la zona de la austenita, van a ver que su solubilidad va a ir disminuyendo, bajando, llegando para esa composición cerca de los 850 grados, vamos a terminar cruzando esa línea, la línea donde vamos a tener gamma más alfa, es decir, austenita más ferrita. Llegando a la temperatura de aproximadamente para esa composición de 760 grados centígrados, vamos a cruzar la línea GS que le comentaba. Entonces, inmediatamente antes de esa línea vamos a tener 100% de austenita, inmediatamente por debajo va a empezar a haber ferrita que se irá colocando en los bordes del grano. En ese momento, la austenita que ustedes van a tener va a cruzar esa línea, va a haber ferrita, y ustedes mediante regla de la palanca van a poder observar las cantidades de ferrita que hay en esa mezcla y de austenita que hay en esa mezcla y la composición de cada uno. Si ustedes van a agarrar y van a ver la composición de la ferrita, tiene que utilizar obviamente la línea de la izquierda y de la austenita la línea de la derecha. En un punto 7, apenas por arriba de la temperatura de reacción eutectoide, que son los 727 grados centígrados, vamos a tener austenita, aproximadamente un poco más quizá de un 50% de austenita, con una composición de 0,8, es decir, una composición igual a la de eutectoide, y ferrita, que en este caso va a estar cercana a su máxima solubilidad, que es 0,025. Entonces, vamos a tener casi un 50% de ferrita y casi un 50% de austenita al límite de su solubilidad en este caso. Bien, apenas por debajo de esa temperatura se va a producir la reacción eutectoide. ¿Cuál era la reacción eutectoide en el caso de este diagrama? Ustedes lo vieron en teoría.
Bueno, bien, la reacción eutictoide, pasamos de austenita a una fina mezcla de ferrita y cementita. Ya tenemos la perlita, ¿no? Ese microconstituyente, como le decía. Entonces, los remanentes de alfa, los remanentes de gamma, al llegar en ese momento, va a tener la composición eutictoide y apenas por debajo de esa temperatura se va a transformar y va a dar paso a la reacción eutictoide dándonos perlita. ¿Bien? Entonces, se produce, y ese exceso que estaba, se produce ese cambio, y el exceso que había de austenita se transforma en perlita. Por lo tanto, ustedes van a ver en la columna de la derecha del gráfico, en el círculo del medio, ustedes van a ver que vamos a tener ferrita, que era lo que ya teníamos antes, es decir, ferrita proeutectoide, como se denomina, y ferrita más cementita, es decir, la perlita. Como saben, la perlita siempre tiene una composición de 0,8% de carbono y la composición de la ferrita va a ir disminuyendo lentamente, siguiendo la curva de la izquierda, esa curva de solubilidad de la ferrita. Es decir, a 400 grados estará cerca de los 0,014 y cuando lleguen a temperatura ambiente va a llegar a 0,01. Es decir, va a haber una pequeña disminución de esa solubilidad, que se toma prácticamente como constante. Entonces, vamos a tener finalmente a temperatura ambiente ferrita y perlita, que es la composición de todos los aceros hipoeutectoides sin elementos de aleación. ¿Se entiende? Ingeniero, estamos en la zona del diagrama, abajo a la izquierda, donde Así es. dice con mayúscula ferrita y perlita. Sí, correcto. Bien. Bueno, entonces, todos los aceros hipoeutectoides, en el caso que no tengan elementos de aleación, van a formar ferrita y perlita. Ahora bien, ustedes saben que los elementos de aleación producen y pueden llegar a producir modificaciones en este diagrama. Así como ustedes ven que la austenita para el diagrama hierro-carbono no se observa a temperatura ambiente, ustedes habrán escuchado decir de aceros austeníticos. ¿Escucharon hablar alguna vez? No. Bueno, esos son tipos de acero inoxidable que son austeníticos, ya que los porcentajes de los elementos de aleación del cromo y del níquel deforman este diagrama. No se puede utilizar ese diagrama, sino que deforman el diagrama y encontraríamos, para cierta composición, austenita a temperatura ambiente. Bien, asimismo, después de algunos tratamientos térmicos, es decir, enfriamiento totalmente fuera del equilibrio, se puede llegar a encontrar algo de lo que se denomina austenita retenida. Bien, bueno, eso es como un comentario que les hago como una curiosidad que, bueno, van a ver más adelante. Puede llegar a haber austenita retenida después de un tratamiento térmico de temple, por ejemplo. Bueno, ustedes ya saben calcular a través de las reglas. Ustedes tienen que realizar y analizar 7, 8 puntos dentro de los diagramas que vaya cruzando, dentro de la zona que vaya cruzando, y analizar la composición de cada fase y la cantidad de cada fase. Para el caso de un acero hipereutectoide, un acero con más del 0,8% de carbono, vamos a tener algo similar. En el punto 1, por arriba de la línea líquidos, podemos calcular ahí, este es un acero de cerca de 1,2. Podemos ver que hay 100% de líquido y 1,2% de carbono. Podríamos tomar 1,4% de carbono. Por debajo de la línea líquidos, vamos a tener otra vez austenita más líquido, que es la segunda imagen desde arriba hacia abajo en la columna central. Así se vería
el líquido más la austenita, ¿bien? En un punto, por debajo de la línea, podemos ver en la primera marca que hay un 95 o 97% de líquido con la composición del 1,5, trazando la regla de los segmentos directos, y austenita en un 5%, una pequeñísima cantidad de austenita con una composición llevándola a la línea de solubilidad de la austenita con una composición de un 0,3%. Ahora bien, llegando a una temperatura de 1300 grados, vamos a tener otra vez austenita más líquido, nada más que vamos a tener mayor cantidad de austenita, es decir, el hierro gamma, y va a ir disminuyendo la cantidad de líquido, como ustedes lo van a calcular. A su vez también va a ir aumentando. Bien, según van a ver que va a variar la cantidad de carbono presente en la austenita. Ahí ya estaría cercana al 0,5%. A una temperatura de 1125 grados, ustedes ya van a cruzar la línea sólidos y van a tener 100% de austenita. Entonces, la fase presente va a ser 100% de austenita y la composición, siguiendo la regla de los segmentos directos, va a ser para este diagrama de 1,8%, según este diagrama. Si lo hacen en un diagrama moderno, van a ver que es 2,11% de carbono. A una temperatura de 1000 grados, seguimos teniendo 100% de austenita, pero va a ir disminuyendo esa solubilidad, va a estar alrededor del 1,5% de carbono. Es decir, austenita, que ya tenía carbono y que había llegado al máximo, y ahora empieza a disminuir, ¿bien? Empieza a disminuir la cantidad de carbono presente. A una temperatura de 850 grados aproximadamente, cruzamos la línea SE en el diagrama y vamos a tener 100% antes, en un momento antes vamos a tener 100% de austenita y una composición del 1,2%. Por debajo vamos a tener austenita y va a aparecer cementita, ¿bien? Va a aparecer carburo de hierro. El exceso, ya que no puede tener más carbono, la austenita, el exceso de carbono ese, va a terminar segregándose en borde de grano. Y vamos a tener algo que se denomina cementita secundaria o cementita proeutectoide. Bien, esta cementita va a ir creciendo a medida que enfriamos, como les dije, en el borde de grano. Utilizan las reglas de los segmentos directos e inversos para ver las cantidades y las composiciones. En este caso, como ustedes lo van a corroborar cuando utilicen la regla de la palanca, van a ver que hay justo por debajo de una ínfima cantidad de cementita, pero con la regla de los segmentos directos van a ver que tiene 6,67% de carbono. Es decir, la cementita siempre va a tener 6,67% de carbono. Si bajamos un poco más, van a ir viendo que esa cantidad de cementita va a ir creciendo. Cada vez va a haber un poco más de cementita que se va a quedar en borde de grano. Ahí, como está en el ejemplo, podríamos llegar a ver que quizás llegamos a un 5 o un 10% de cementita. Eso ustedes lo tienen que corroborar con el diagrama. Van a llegar a ese porcentaje de cementita que va a crecer en forma de grano y que va a terminar teniendo la forma de una red. ¿Bien? Se va a formar una red de cementita y van a tener granos grandes de austenita. Eso sería el ejemplo de arriba a la derecha, en el círculo de arriba a la derecha. Ahora bien, cuando llegamos a los 727 grados centígrados para este diagrama, se produce la temperatura de la reacción eutectoide. Es decir, apenas por encima de esta temperatura tenemos austenita en un porcentaje y esa red de cementita, y luego, si bajamos, o sea, tenemos esa cementita proeutectoide, si pasamos de esa línea de la temperatura
del eutectoide, vamos a observar que toda la cantidad de austenita que teníamos se va a transformar ¿en qué? En perlita. En perlita, exactamente. La austenita va a sufrir esa transformación en eutectoide y se va a transformar en perlita. Por lo tanto, vamos a tener perlita en su gran mayoría, eso lo pueden sacar con las leyes de los segmentos, vamos a tener perlita en su gran mayoría, que es ferrita y cementita, esa fina mezcla de ferrita y cementita, en una matriz o formando una red de cementita. ¿Tienen alguna? Ingeniero. Sí. ¿Se Eh, escucha? sí, hay un poco de delay, parece. ¿Podría volver a explicar la parte en la que hay por arriba de la temperatura deltoide, donde está, digamos, austenita Mm, y cementita? disculpa, ¿cómo? Si podría volver a explicar la zona en donde está austenita y cementita secundaria, Sí, por arriba de la bien. temperatura deltoide. Bien, cuando ustedes llegan cruzan la línea, la austenita, estamos, digamos, en lo que sería aproximadamente 850 grados para esa composición. La austenita va a llegar a un límite de solubilidad, ya no va a aceptar más carbono. Es decir, va a llegar a su límite de solubilidad a esa temperatura para esa composición. Entonces, el exceso va a terminar combinándose en cementita. Es decir, apenas yo cruzo eso, el exceso, pequeños granos primero de cementita, y a medida que ustedes vayan bajando un poco más la temperatura, red de cementita. Entonces, arriba a la derecha, usted va a ver que va a haber cementita en borde de grano, que ya está formando una red, y granos de los 727 grados centígrados, cruzando la temperatura del eutectoide, esa austenita se va a transformar en perlita. Entonces van a tener finalmente perlita en una red de cementita, que ya la tenían formada esa cementita en la fase anterior. ¿Bien? ¿Está claro? Disculpe, se cortó al último momento. Ahí, Está muy viendo complicado. los círculos de la derecha, el gamma sería la Sí, austenita, ¿verdad? sí. Entonces, a medida Y esa que red, vamos disminuyendo la temperatura, la cementita se va, digamos, depositando en los bordes de grano exactamente, hasta formar una y, red. y bueno, si seguimos bajando la temperatura hasta que pasamos la temperatura eutectoide, el gamma, la austenita, ahí se transforma ya en perlita. Exactamente, correcto. Y la cementita sigue quedando en los bordes de grano. Exactamente, formando una red. Ya una vez que Bien, pasamos esa temperatura ya no hay transformación. perfecto, gracias. Bueno, y finalmente vamos a ver lo que es una fundición hipoeutéctica. Ustedes van a tener el caso de fundiciones también, que como les repito, se pueden observar las fundiciones blancas y fundiciones que estamos hablando de enfriamientos muy, muy despacios, enfriamiento en equilibrio, ya que como les comentó el ingeniero en clase, las fundiciones se tienen que tratar un poco aparte y el enfriamiento de esas fundiciones, cuando se realizan en forma rápida, produce, como está en la imagen, unas segregaciones dendríticas. No se forman granos, sino que hay más dendritas. Entonces, tomamos el caso teórico, de estudio teórico para una fundición blanca hipoeutéctica,
de un 3% de carbono. Para una temperatura superior a los 1220 grados, es decir, por encima de la línea líquidos, vamos a tener 100% líquido. Bajando y a una temperatura inferior a esa, hasta aproximadamente 1148 grados, tendremos austenita más líquido. La cantidad de austenita va a ir aumentando y también su porcentaje de carbono, como vimos en la otra parte izquierda del diagrama. Ustedes tienen que hacer la regla de las palancas y la regla de los segmentos directos para ver esas composiciones. ¿Bien? Justo por debajo de los 1148 grados, no se guíen por la temperatura a la derecha porque esos son Fahrenheit. Justo por debajo de los 1148 grados se dará la transformación eutéctica. ¿Bien? Y tendremos el microconstituyente que es la edurita. Es decir, el líquido que llegó ahí en esa cantidad, ustedes lo pueden comprobar con la regla de los segmentos directos y la regla de la palanca, va a llegar a tener la composición del eutéctico ledburita. Por lo tanto, el líquido remanente justo antes de cruzar esa línea se va a transformar en ledburita. Entonces vamos a tener ahí ledburita con granos de austenita. A medida que vayamos bajando la temperatura, la austenita va a ir disminuyendo, como vimos, la solubilidad de carbono y aumentará la proporción de cementita, que en este caso se llama cementita secundaria o, como les comentaba, proeutectoide. Y estará también en borde de grano, que es lo que marca ahí. En la gráfica ustedes lo van a ver en borde de grano, esa cementita a la vuelta de la austenita. Bajaremos la temperatura, va a disminuir la solubilidad de carbono, va a aumentar esa proporción de cementita que se va a ir depositando en borde de grano, y cuando lleguemos a la temperatura del eutectoide, se va a producir la reacción eutectoide. Entonces, la austenita remanente se va a transformar en perlita, que es ferrita y cementita. Por lo tanto, vamos a tener una matriz de cementita eutéctica y perlita, y en forma dispersa perlita que va a proceder de la austenita primaria. En definitiva, termina siendo, como lo vimos en el diagrama principal, la zona de ferrita y cementita. Nada más que combinada, formando esos microconstituyentes. ¿Bien? Entonces van a tener la cementita eutéctica y perlita, y en forma dispersa perlita que va a proceder de la austenita que estaba antes de la transformación eutectoide. Ahí. Perlita que estaba antes de, que va a proceder, digamos, de la austenita que estaba antes de la reacción eutectoide. ¿Bien? Y así se vería una fundición blanca hipotéctica en el microscopio, pero como les dije, no en el caso de un enfriamiento como este. Esto es básicamente un ejercicio teórico, ya que en el enfriamiento de las fundiciones suele ser más compleja por la aparición de otros tipos de microconstituyentes. Ahí en la imagen se puede ver también esteadita, pero ya lo vamos a estudiar bien cuando estudiamos la parte de fundiciones. Ingeniero, Sí. la ledburita transformada sería esas líneas gruesas azules que están... No, esas líneas gruesas azules es la cementita secundaria. A todo eso se le llama ledburita transformada, a lo que te queda en definitiva, que es matriz de cementita eutéctica, es decir, cementita formada después de la reacción eutéctica, y perlita, que va a estar en forma dispersa, que va a producir de la austenita primaria. ¿Bien? Ahí en el diagrama dice cementita secundaria, perlita, que es lo que le dije, y ledburita transformada. Pero bueno, se le llama así a la ledburita transformada, pero ¿qué es la ledburita? ¿Qué es el eutéctico ledburita? ¿Se acuerdan?
¿Me escuchan ahí? Era austenita, que ¿Junto con quién? junto con perlita No. o El ferrita. autenita con la cementita me va a dar la legurita. Entonces, ¿la autenita es estable a temperatura ambiente? Para este caso, ¿existe la austenita a No, temperatura ambiente? No. Entonces no puede haber ledeurita. Por eso se habla de ledeurita transformada. Pero para hacer este diagrama, para hacer este ejercicio, hagan referencia y utilicen el diagrama en la parte grande, como les muestro en imagen, hagan referencia que es ferrita más cementita. Ustedes, si observarían en el microscopio, y suponiendo que esto se hace en enfriamientos muy, muy lentos, van a tener una matriz de cementita que se formó en el eutéctico, es decir, esa cementita secundaria, y van a tener perlita, es decir, cementita formada en el eutéctico, perlita, y después, cuando se da la transformación eutectoide, van a tener otra perlita que va a proceder de la austenita que ya no está estable a temperatura ambiente, que es decir, que ya no puede existir por debajo de la reacción eutectoide. No lo quiero marear un poco con esto porque para verlo bien hay que ver fundiciones, todavía no han llegado a la parte de fundición, por lo tanto nos estamos adelantando un poco. Únicamente los daba como forma de práctica, porque pueden resolver el ejercicio. Ustedes cuando vayan a calcular las cantidades hagan referencia a austenita, a ferrita y a cementita, ¿bien? Porque para hacerlo haciendo eh, hincapié, no podrían usar, digamos, si ustedes quieren agarrar y decir, bueno, tiene tanto de ledeburita, deberían hacer referencia cuando utilizan los segmentos, las reglas del segmento directo y las reglas del segmento inversos, a la línea que se ve ahí del eutéctico ledeburita. ¿Me entienden? Le va a sumar complejidad. Por lo general lo hacíamos en las prácticas cuando eran presenciales, pero por el momento calculen en forma de cantidades de ferrita y de cementita nada más. Si a alguno le interesa, lo podemos ver bien en alguna clase de consulta presencial, y ahí les puedo explicar un poco mejor lo que sería las cantidades ya de ledeburita en la parte superior y lo que se llama de ledeburita transformada y cementita secundaria en la parte inferior. ¿Todavía están ahí? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. O sea, Bueno, usamos los diagramas como simplificados, digamos, para sí, como los cálculos. simplificar. Exactamente. Póngalo como fracciones de ferrita y cementita. Y de forma, no para el cálculo, ustedes digan que hay ahí cementita secundaria, perlita y ledeburita, porque es lo que es correcto, pero cuando vayan a hacer el cálculo, véanlo como ferrita y cementita para utilizar una simplificación. Cualquier cosa lo vemos en clase, en una clase de consulta, al que le interese, puede acercarse y les muestro cómo sería cuando se hace el cálculo, digamos, más fino y decir exactamente cuánto hay de ledeurita, cuánto hay de cementita secundaria y cuánto hay de perlita. Que básicamente todo eso, perlita es, ¿qué es perlita? Ferrita más cementita. ¿Mm? La cementita del carburo, la perlita una fina mezcla de ferrita y cementita, y esa ledeurita transformada va a ser, como les dije, una cementita eutéctica. Ya lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos fundiciones, lo vamos a ver más en profundidad en cómo sería, digamos, y cómo se verían, digamos, esas ledeburitas, esa temperatura en la que existe y esas matrices de la fundición. La fundición es blanca, por supuesto. Nosotros vamos a hacer, cuando veamos en teoría, ya vamos a ver también fundiciones grises, fundiciones nodulares y los tratamientos térmicos que se le hace a las fundiciones. ¿Alguna otra consulta?
Cuando dice que la perlita es una fina mezcla de ferrita y cementita, sería como Sí, que esos dos compuestos están totalmente solubles entre sí. no, son dos mezclas de fases. Es una mezcla, mejor dicho, una mezcla de dos fases. Cuando vos la ves en el microscopio, o ves un grano que es, bueno, es similar al que le mostraba acá en la presentación. Cuando vos ves así, ahí a la derecha, se ve como una fina mezcla de esas dos. Se ve una fina mezcla de la ferrita y de la cementita. Mira, creo que tengo una foto acá para mostrarles. O sea, sería como una mezcla heterogénea, pero bien pareja, digamos. Lo que pasa es que esa perlita tiene propiedades, digamos. Cuando vos agarras un acero eutectoide y ves esas propiedades que tiene la perlita, la ferrita es blanda y la cementita es dura. Cuando están combinadas así, es como que tienen lo mejor de las dos, por decirlo de cierta forma. Están formando un solo grano, que en realidad no son granos, son colonias, así se llama, colonias, que te da propiedades que pueden ser deseadas, ¿me entendés? En cambio, tener 100% carburo de hierro, ¿qué es el carburo de hierro? ¿Es duro? ¿Qué propiedad mecánica tiene? Es frágil. Es frágil el carburo de hierro. Este, y al tener ese carburo de hierro, esa fragilidad, cuando vos lo combinás, cuando se combinan en esa mezcla, en ese microconstituyente, están mezclando algo que es muy dúctil como la ferrita y algo frágil y duro como es la cementita. Entonces, algo buscado muchas veces. Vos viniste acá al laboratorio, ¿verdad? A ver la parte de los rieles. Sí, Bueno, los rieles están fabricados con un acero, con un poco de manganeso, pero que tiene una estructura totalmente perlítica. Justo estoy buscando un informe para mostrarles una imagen de claro, también los yunques también serían así. bueno, los yunques, los martillos se hacen con un poco más de carbono. Pueden ser fundidos, cerca del 1%. Este, ¿Qué tendrían si tienen el 1%? ¿Cómo sería si es si es hipoeutectoide del acero? Hipereutectoide del acero. Lo acabamos de ver. ¿Cómo que tendría? Claro, ¿cómo sería su microestructura? Ah, está en la parte de... Del hipereutectoide. Tiene, era, 1%, 1,2, ponele. tenía perlita y, y cementita. Tenía perlita en una red de cementita. Acá les voy a mostrar dentro de un informe cómo se ve la perlita. Vamos a dejar de presentar. Ahí se ve. Sí, Bien. Ahí se vería lo que es la perlita. Esa que se ve ahí, que es como la huella dactilar, tiene las pequeñas láminas de carburo, de hierro, y lo blanco, que sería la ferrita, ¿bien? En realidad es al revés, pero bueno, lo dejemos ahí. Un complejo, digamos, es bastante complejo, pero vamos a tomar que lo oscuro es la cementita y lo claro es la ferrita. Eso que ves ahí, que tiene esa forma, ahí está a un aumento de 1000. Eso es un grano grande de perlita. Ese grano grande es perlita. ¿Bien? Lo que vos ves y todo lo otro que vos ves con ese color similar
todo eso que está en color similar, es también perlita, pero con otra orientación. Vos hiciste justo un corte y en ese momento, digamos, con la orientación que tenía ese grano, no se llega a ver esa fina mezcla como lo estás viendo ahí. Este grano en particular justo lo cortamos en un lugar donde se lo puede observar bien. Y ves acá en borde de grano, ¿ves eso? Sí, Que se está esas formando, líneas gruesas blancas, digamos. eso se está como formando una red. ¿Eh? Bueno, esa red que se formaba ahí te está diciendo que estoy del eutectoide un poquito a la derecha. Ese exceso de carbono, como lo vimos en el enfriamiento, se está poniendo y se forma un poco antes, en el borde del grano. Ya te muestro. O sea, se está cementita primaria. Sí, sí. Entonces eso ya te habla que la composición está un poquito a la derecha. No, está un poquito a la derecha. Entonces hay una ínfima cantidad de cementita primaria y que se está acumulando ahí un poco en los bordes del grano. Eso te puede indicar que, bueno, la composición no es exactamente leutéctica, el eutectoide, sino que es un poquito más. Y para estar totalmente seguros, la ferrita se vería idéntica por una cuestión de luz. Una cuestión de luz se vería idéntica. Entonces lo que se realiza, lo que se puede realizar, ahí sería un examen de microdureza. Se agarra y se impacta con un microdurómetro Vickers, como el que tenemos en el laboratorio, se impacta en esa zona blanca y se mide la dureza de ese grano. Si te da una dureza muy alta, es que es cementita. Y si te da una dureza baja, es que son ferritas. En ese caso, estarías de el eutectoide un poquito hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí, Bien, esa sería la comprobación final. Pero en el caso particular era poquito hacia la derecha y se estaba formando una red de cementita. Pero es ínfima la red de cementita. Ahí se lo ve también en otra foto. Ven que están como los bordes de grano, pero no en todos los granos, sino en una parte. Y realmente estamos con un aumento de 1000. Es ínfima la red que se está formando. Y bueno, todas esas son perlitas, digamos, ¿no? Son granos de perlita, en distintas posiciones de sus rieles. Acá hay otra imagen también, está muy, muy linda esta. Ahí se ve las huellas dactilares típicas de la perlita y se ve esa pequeña matriz que se va formando en los bordes de grano. cuando se ve así como una huella dactilar es porque hemos cortado perpendicular a lo plano del grano. Acá justo se hizo este foco en esa parte. Al no ser, se ve fuera de foco un poco lo que son las imágenes abajo y arriba. Esa es la película. Exactamente. Vos tenés el grano que tiene cierta orientación. Y justo la orientación daba perpendicular a lo que sería otra orientación que no es perpendicular, saber que tiene. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? Bueno, todo lo que acaba de decir se escuchó cortado porque
Parece que justo se le cayó el internet. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahí? Sí. Cortado, sí. Sí, no, anda muy mal el internet aquí. Y bueno, quizá con la presentación se ralentizó más todavía. Bueno, observar, igual vamos a hacer un práctico de trabajo metalográfico, el trabajo que realizamos en el laboratorio para que comprendan la técnica. Y bueno, junto con el diagrama hierro-carbono, junto con la parte de tratamiento térmico, ustedes van a ir todo lo que nosotros les mostramos, que quizás es un poco intangible, que son solo dibujos. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos prácticos en el laboratorio. Cuando hagamos el práctico del laboratorio, que es práctico 6 o 7, donde vamos a ver la parte metalográfica, les voy a explicar más de la identificación de esas microestructuras. ¿Se escucha o ya nos quedamos sin internet? Sí se escucha, pero hay delay, creo. Bueno, nos vemos la semana que viene. El martes van a tener con el ingeniero Rodger, van a seguir con la teoría. Y el jueves vamos a realizar otro práctico. Bien, ingeniero, muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, que anden Buen fin bien. de